Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 18. ¿Ya están todos ahí? ¿Ya están todos? Bueno. En el libro de Mateo, capítulo 18, nos cuenta que estaban los discípulos y le consultan a Jesús sobre quién es más importante en el reino de los cielos. La versión que tengo yo es la TLA, capaz que es un poco diferente a la de ustedes, pero en sí nos dice así. En esa ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién es más importante en el reino de Dios? Y nos dice que Jesús llamó a un niño que estaba jugando, lo puso delante de todos ellos en el medio y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. En la otra versión que tengo yo, que es la original, dice así: entonces dijo Jesús, les digo la verdad, a menos que ustedes se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios. Hay otra versión que dice: a menos que ustedes se hagan como niños y sean como niños, no entrarán en el reino de Dios. Como pueden ver, Jesús utiliza un niño como ejemplo. Entonces, para más o menos contextualizar el por qué Jesús utiliza a un niño como ejemplo, tenemos que entender primeramente qué es el ser y el actuar como niños, porque cuando dice háganse y sean como niños, no es simplemente actuar, porque el actuar es nada más la apariencia. Podemos jugar como niños, podemos cantar como niños, y no estamos en el contexto de la palabra que dice sean y háganse como niños. En la versión original del griego dice: sean vueltos y lleguen a ser. Pero el ser tiene de por sí una esencia, es el completo, no es solamente lo de afuera o simplemente lo de adentro. Cuando habla de ser, contextualiza el total. Hay un análisis del ser como esencia que dice que es una manera radical de la realidad, o sea, es un contexto que abarca todo, no simplemente lo de afuera, lo externo, sino como también lo interno. También nos dice que es algo que se ve y es tal cual. O sea que si lo miramos, lo escuchamos, lo analizamos, vamos a ver que es tal cual. Entonces busqué un poco del contexto de por qué Jesús podría haber utilizado a un niño como ejemplo, en este caso, y vi un montón de características de lo que es ser niño. Les voy a detallar algunas, que algunas inclusive ya hemos hablado en otras prédicas, al respecto más bien de lo que es la parte emocional, del carácter, de tantas cosas. Pero en sí lo que destaco esto acá dice que lo primordial del niño, una de las mayores virtudes del niño, es la sensibilidad, la curiosidad por explorar. Y nos dice también que es la imitación. O sea, el niño imita todo lo que ve. El niño es muy sensible a todo lo que ve, a todo lo que escucha, y a su vez es muy curioso. Cuando era chico, y creo que gran parte de los que nos criamos en la iglesia, escuchamos el pasaje de la Biblia que dice: instruyan al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, porque es algo que se inculca. En la vez pasada que nos tocó compartir un mensaje, hablamos de lo que era el carácter, de cómo se formaba. También tiene que ver con esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, también nos dice que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, es algo difícil de aceptar. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Analizando este pasaje acá,
y comparando lo que es la figura de un niño en la etapa de aprendizaje, podemos ver cómo nosotros, la palabra de Dios nos dice que el que busca seguir a Jesús debe negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir en pos de Él. Podemos analizarlo de diferentes maneras, pero el negarse a sí mismo abarca una etapa de desconstrucción de todo lo que tenemos formados como tal. Entonces, el volver a ser niños es olvidarnos de todo lo que fuimos un día, de todo lo que aprendimos, de todo lo que tenemos nosotros por asentado, como bien o como mal, y tomar como ejemplo la palabra. Cuando nos dice sean niños en el Evangelio, nos habla de volver a aprender desde lo que Jesús plantea como camino a seguir. Nos habla de el volver a entender las cosas, no a nuestro modo ya, sino que a modo de lo que la palabra nos da como guía. Entonces, busqué un poquito también de los ejemplos que podemos tomar y en base a la Biblia de cómo podríamos compararnos a lo que es ser niño, porque no habla de la infantilidad, de la inmadurez, de lo simple, de lo básico, sino que habla de valores y virtudes que tenemos que dejar de lado, que consideramos que estaban bien, y tomar como ejemplo la única verdad que es la palabra de Dios. Y buscando diferentes características de lo que era un niño, hay distintos pasajes que en la Biblia justamente lo marca como tal. La Biblia tiene muchas, innúmeras concordancias, que es un mezcle. Arranco a leer un capítulo acá y justo puedo vincularlo con otro que en su momento leí, y la Biblia nunca se contradice. Hay quienes dicen que la Biblia se contradice, pero la Biblia jamás se contradice. Lo que hay son errores de traducción o errores de percepción, porque el ser humano como tal, y formado en base a su intelecto, a lo que aprendió, a lo que vio, interpreta la Biblia de una manera, pero la palabra es una sola y no se desvirtúa. De las características principales de un niño, habla de la humildad y la sencillez. ¿Usted tiene más a buscar, Gaby, ahí? Yo tengo separado acá. En el capítulo de Mateo 11, versículo 29. Cuando habla de la sencillez y la humildad, fue un claro ejemplo de un mandamiento de Jesús. Cuando nos dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, vemos acá cuando nos dicen que los niños son humildes y sencillos, no es desde el punto de vista de la humildad de lo material, de lo básico, sino que la humildad de aprender, de aceptar la corrección y de tomar la corrección como lección de vida. Yo no soy padre, pero los que son padres, y fui bien educado, muchas veces la corrección nos confronta un poco y en el momento no alcanzamos a entender el porqué. Me acuerdo que mis padres, cuando me corregían en un montón de cosas, me decían, cuando seas grande vas a entender. Es obviamente que en ese momento yo no estaba pronto para entender la corrección, el porqué. Justamente por distintas cosas, la curiosidad, el querer entender el porqué, pero no entender en el momento. Me iba a costar el tiempo, vivencias y demás para poder entender lo que quisieron decirme en ese momento. Entonces habla de una inmadurez que, si vamos a lo que es el Evangelio, habla de la inmadurez espiritual. Es una etapa de creación, de formación desde cero, y una etapa de aprendizaje proyectada a algo, que al final del pasaje vamos a ver por qué. Porque no nos dice simplemente sean como niños para que miremos con ojos de bondad, porque sí lo habla del amor, de la bondad, de la confianza, de tantas virtudes, pero todas esas virtudes y características están proyectadas hacia algo que es lo que Jesús propone para nosotros. También nos habla de la confianza y la receptividad. Confianza desde el punto de vista de aquello que me están diciendo, lo tomo como una verdad en la cual puedo confiar. Al ser como niños y empezar en el camino del Evangelio, estamos confiando plenamente en que lo que Dios nos ha dado como mandamiento es una verdad y debe ser puesta en práctica. La receptividad es recibir todo aquello que el Evangelio nos da
y tomarlo justamente como algo que en su momento, cuando alcancemos la madurez suficiente, cobrará sentido, porque muchas veces no aceptamos las cosas de cierta manera y pensamos que es simplemente un rezongo o simplemente una prohibición, que muchas veces los que venimos de un ambiente religioso tomamos como que todo es religión, lo externo, todo lo que se nos dice que no se puede, que no se debe, nos encerramos en ese globo y no aceptamos en realidad la etapa de desconstrucción, que es la fundamental. El llegar al Evangelio sin la desconstrucción y sin la mirada hacia una nueva vida, hacia un cambio general, no sirve nada, porque seguiremos día tras día sujetándonos en cosas que aprendimos como tal y no tomando la verdad en sí de la palabra como una corrección a futuro. Nos habla también del gozo y el entusiasmo. Estaba viendo en el libro de Pedro, la primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 8 y 9, si querés yo lo leo acá, Gaby. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Nos habla de la fe. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegran con un gozo indescriptible, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Yo busqué lo que era el gozo en lo que es la parte del Evangelio en sí. Y no habla del gozo con simplemente una felicidad. Lo describe con la percepción de nosotros ante cualquier adversidad con una paz y una tranquilidad diferente. Es recibir toda realidad que viene sin perder la esperanza, sin perder la fe. Dice que el cristiano, el seguidor de Jesús, en su gozo aceptará todo aquello que venga con paz y con tranquilidad, o sea, con paz en el corazón, sabiendo que Dios está en el control. Después nos habla de lo que es la autenticidad y la sinceridad, que esto sí me pareció bastante importante, porque creo que si miramos el niño es muy espontáneo, muy auténtico. El niño cuando crece en un ambiente sano no es de fingir, no es de mentir, no manipula, simplemente actúa espontáneo. Si se equivoca, si hace las cosas bien, pero no tiene quizás la maldad y la percepción de ser fraudulento en sus acciones para obtener algo. Todo lo que el niño obtiene de sus enseñanzas, eso sí las aplicará a futuro. Pero cuando está en etapa de crecimiento, si crece en un ambiente sano, el niño va a actuar de manera espontánea. Si se equivoca, no va a entender quizás en el momento cuál es la equivocación, y si recibe una buena corrección, tampoco lo va a tomar como algo sumamente negativo. Después están los excesos, que la Biblia también nos habla de ciertos excesos. Estaba profundizando un poco más y encontré el pasaje también de Juan, la tercera de Juan 1:4, donde dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practiquen la verdad. Y esto es uno de los fines a los cuales apunta la desconstrucción y el actuar como niños. Dice que Dios se regocija en vernos practicando la verdad. Y ahora sí voy a entrar en lo que es el siguiente paso. Cuando venimos a Dios, lo puedo dar como ejemplo, venimos con parámetros y estándares que ya están en nosotros, venimos con ideas que creemos que son verdad absoluta y muchas veces todo lo que es externo a eso no lo vamos a aceptar de la manera correcta. Por eso la importancia de este pasaje, de volver a ser niños y entender que entrar al Evangelio es un empezar de cero, es un nacer de nuevo y de ahí en más no basarnos en lo que el mundo de afuera nos va a decir, en lo que personas nos pueden decir. Podemos ir, lo que hablamos mucho con Eduardo, que podemos tomar como ejemplo muchas cosas, podemos tomar buenos ejemplos, pero nunca tomar como ejemplo 100% a una persona, porque todos somos humanos y nos equivocamos.
Y muchas veces por creer en alguien, en humanos, nos defraudamos. Vemos a alguien como ejemplo toda una vida, nos pasa muchas veces. Puede ser tu padre, puede ser tu pastor, pueden ser diferentes personas, pero son humanos. Los tomamos como ejemplo, como siempre vemos que actúan bien, que ante nuestros ojos tienen una buena conducta, los tomamos como ejemplo a seguir. Y a veces vemos cosas que no nos agradan y nos defraudamos de las personas, y muchos, me incluyo a mí, muchos nos hemos alejado en su momento de Dios por ver cosas en humanos, no haber puesto la mirada en la palabra. Porque Dios nos dio mandamiento, pero aprendimos a basarnos simplemente en el ser humano. Y eso es parte de nuestra educación, de lo que viene desde casa, de lo que viene desde el mundo, de todo lo que aprendimos. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo y tomamos como conciencia el poner la mirada en las cosas de Dios, ya no tenemos ciertas cuestiones que parecían insignificantes o que parecían demasiado importantes. En su momento, el pastor Eduardo habló de lo que era la parte espiritual del ser humano, la inmadurez hasta la madurez, desde el nacimiento, desde que empezamos nuevamente con Cristo, realmente de la manera correcta, realmente con la mirada puesta en lo eterno, hasta que alcanzamos la madurez espiritual. En su momento contamos un pasaje donde un pastor hablaba que Dios nos dio a nosotros la potestad de venir al mundo y hacer obras y milagros, lo dice la palabra, incluso más grandes de las que hizo Él, por medio del Espíritu. Dios nos dio mandamiento, Dios nos encomendó a este mundo a hacer cosas grandiosas. Pero nosotros, desde la terquedad, desde la necedad, seguimos con los ojos volcados a lo simple. Seguimos preguntándonos el qué debemos hacer, el qué no podemos, el sí podemos, el no. Seguimos comparándonos con fulano, con mengano y viendo simplemente cosas humanas. Cuando Dios nos está llamando a lo grande, a la madurez espiritual, que es a lo que quiero entrar. Entonces tenemos el pasaje que hablaba, lo tengo por acá, lo separé, que hablaba de lo que era la madurez espiritual. En el libro de Efesios, el capítulo 4 comienza diciéndonos: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros con amor. Nos está hablando claramente que Dios nos ha llamado a algo, que para ejercer el llamado debemos prepararnos de la manera digna. Después, para introducir al tema, yo le separé un pasaje que el pastor Eduardo compartió en su momento, que estaba en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 2 en delante, que en su momento no llegué a percibirlo como tal, pero ahora, leyendo el pasaje anterior, de la etapa de ser niños, pude justamente entender a lo que Dios nos estaba llamando, cuál era la percepción que Dios quería que tuviéramos de lo que es nuestra vida en el Evangelio. En este pasaje de Hebreos 5, 12, nos dice: pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen la necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habiendo ustedes llegado a tener nuevamente la necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Te acordás el pasaje de la leche espiritual cuando hablamos en su momento? Justamente este pasaje nos está hablando de a lo que Dios nos llamó y a lo que nosotros nos estamos reservando. Dios nos puso una visión de cosas grandiosas, nos encomendó a cosas extraordinarias y nosotros seguimos necesitando el alimento primario, el alimento del niño. En la etapa de lo que es nuestro camino por el Evangelio, sí o sí debemos apuntar a la madurez espiritual. Si no apuntamos y no ponemos nuestros ojos hacia una madurez espiritual, en donde lleguemos realmente al discernimiento, estaremos toda nuestra vida con los ojos puestos en las cosas terrenales. Y nos condicionarán, nos acorralarán, nos tendrán siempre con una mirada hacia abajo.
nunca alcanzaremos a extender la mirada hacia arriba. Por lo que más o menos pude entender esta parte, justamente Dios nos está diciendo que Él nos ha dado la posibilidad de tener un alimento sólido, de poder nutrirnos con alimento sólido, que es la palabra. La palabra es el alimento sólido que tenemos. Y a través de la palabra alcanzaremos lo que es el discernimiento. En el pasaje dice, siguiendo a lo que venía, porque todo el que toma solamente leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentimientos ejercitados para discernir el bien y el mal. Acá podemos ver cómo realmente el principio de la palabra tiene un desenlace y realmente apunta hacia lo que Dios nos ha encomendado, a la madurez espiritual. Cuando los discípulos le preguntan a Dios, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Y Dios pone a un niño, lo pone como ejemplo. El principio de ustedes tiene que ser acá. Apunten primero a esto, pero no quiten la mirada hacia lo que les estoy encomendando. No quiten los ojos hacia lo que realmente tienen que procurar de corazón, hacia dónde tienen que apuntar ustedes en el trayecto. Cuando el pastor habló en su momento de lo que era la madurez espiritual y el discernimiento, justamente comparamos el hecho de las circunstancias, las condiciones y todo aquello que nos acorrala a lo primario, a lo básico, a lo que todos en su momento llegamos a pensar y creer y que por tanto tiempo nos han condicionado de una manera que no fue la correcta. Habla también mucho de la sanidad de la iglesia, de lo que la iglesia apunta, de la visión de la iglesia, de la visión del que dirige la iglesia, porque también en esta carta habla que Dios nos ha encomendado a ser maestros, a ser discípulos, a ser ministros. Dios nos ha dado un propósito de no solamente quedarnos acá, de no solamente venir todos los domingos, los miércoles, los sábados y sentarnos a escuchar, sino que nos dijo, primero, sean como niños, adquieran todo el conocimiento que ya les he dado, ábranse de todo lo que ya tienen por asentado, dejen de lado todas sus creencias y todo aquello que los aparta de mí y comiencen realmente a instruirse en lo que yo les he dado como mandamiento, para que puedan alcanzar en su momento la madurez del discernimiento. Cuando llega la etapa del discernimiento, creo que ahí realmente comienza el plan de Dios en lo que es el propósito con nosotros. Si nos sentamos únicamente todos los domingos a escuchar la palabra y no apuntamos a también empezar a ejercer lo que Dios nos ha dado como mandamiento, pasaremos toda la vida siendo niños. Y considero yo que nosotros como iglesia tenemos que ver que niños afuera está lleno. Hay mucha gente que necesita de nosotros, que necesita de nuestras obras, pero con madurez. Hay mucha gente afuera que está dependiendo de que la iglesia salga en rescate de ellos. Hay mucha gente afuera con propósitos, con vocación, con miles de dones que no han tenido la oportunidad quizás de estar aquí, o quizás la tuvieron en su momento, pero siguieron siendo niños, se encerraron en sus propias creencias y siguen estancados. Y nosotros como iglesia tenemos que tener eso como objetivo. Esa gente es la que necesita. La iglesia no es simplemente el venir y estar sentados escuchando la palabra y que nuestra vida siga siendo ese ritual de un domingo tras domingo solamente venir a escuchar la palabra, sino que sea nutrirnos de la palabra y que a través de la palabra podamos salir realmente con la visión de hacer lo que Dios nos ha dado como mandamiento. Algo peculiar que siempre hemos hablado con el pastor, cuando nos juntamos con los jóvenes y demás, es de nuestra visión como iglesia, y algo que siempre se ha destacado desde que la oportunidad que fuimos a Brasil y demás, es que la iglesia, en este caso CI, está teniendo como propósito el salir, no quedarse entre cuatro paredes y solamente ser oyentes de la palabra
y el guardarnos todo eso para nosotros, sino que la verdadera misión y la palabra que Dios nos ha dado justamente este año, que es el envíanos, es el haberse preparado, haberse nutrido, como dice Eduardo, el haber estancado no, pero es el haber guardado, nutrirse de toda la palabra para que podamos de aquí en más ser quienes la prediquen, quienes realmente lleven el mensaje. Entonces, con este pasaje ya resumiendo, justamente los quería invitar a que no nos quedemos acá, que seamos realmente la iglesia que Dios ha encomendado, que no seamos la iglesia que solamente guarda y que solamente quiere recibir. Seamos realmente discípulos con un llamado, un corazón gozoso de ir y de llevar el Evangelio, de llevar la palabra, de predicar la verdad sobre todo, de que a todo lugar donde vayamos seamos tan maduros y tengamos tanto discernimiento para entender a qué Dios nos ha enviado a ese lugar. Muchas veces vamos a un lugar lleno de gente y quizá no entendemos el por qué Dios nos ha enviado ahí. Me ha pasado de estar con, en este caso yo que soy policía, de estar con 10 policías hablando cosas sencillas del día a día, lo básico, y de que una persona con una simple curiosidad me haya consultado y dice: vos vas a la iglesia, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, y empieza a hablar temas que justamente generan dudas, y que todo un ambiente cambie para que el Espíritu de Dios se mueva en ese lugar y pueda hablarle a más de un corazón. Que estos 10 hombres y mujeres que estaban hablando de cosas sencillas y del día a día puedan abrir sus ojos y su corazón para un mensaje que Dios quería hacerles llegar. Nosotros como iglesia debemos ser quien está pronto para que cuando Dios quiera hablarle a alguien, para cuando Dios quiera mover en determinado lugar, estemos listos. Y que sepamos realmente tener el discernimiento de que cuando Dios esté llamando a nuestros corazones para una palabra puntual, estemos listos para darla, sin vergüenza. A mí me costó un montón el perder la vergüenza. El poder hablarle de Dios a alguien para mí era una barrera gigantesca. Me costaba, más que todo creo, el poder decirle a alguien que yo era cristiano, que yo era seguidor de Jesús, que leía la Biblia. Me encerraba en la vergüenza. Y esa es una de las tantas cosas que nos acorralan. Es una de las tantas cosas de las que Dios nos ha llamado a apartarnos. Y parte de lo que nos va justamente permitir salir de esa burbuja en la que vivíamos es esto, la comunión y una iglesia sana que entienda a lo que Dios nos está llamando. Que una iglesia que pueda discutir cosas que realmente tienen valor y sentido. Que no esté encerrada en preguntarle al pastor: pastor, ¿esto está bien o está mal? Sino que esas cosas las puedo resolver yo en mi casa con Dios al consultarle y al dejarle que el Espíritu me hable. Siempre me pregunté desde pequeño, porque siempre escuchaba prédicas y testimonios de que Dios hablaba, y a mí nunca escuché la palabra directamente de Dios. Nunca escuché Dios decirme, como decía mucha gente, estaba en mi casa y Dios me habló y me dijo esto, y yo salí a hacerlo. Y para mí era algo extraordinario, pero también lo quería vivir. Y le pedí a Dios que me hablara y que me hablara y que me hablara y que me hablara. Y pasaba madrugadas, me pasó de estar madrugadas esperando a que Dios me hable, de no poder dormir. Y a lo que Dios me estaba llamando era buscar su palabra. Pasó una noche, dos, una semana, dos. Y en un determinado día Dios habló directamente a mi corazón y me dijo que tenía que leer la palabra. Y esa noche me puse a leer. Y esa noche el mensaje fue claro para mí. Esa noche Dios tenía un mensaje para mí, si yo estaba dispuesto a escucharlo. Pero no a mi modo y a mi manera de percibir que Dios me estaba hablando, sino que con la madurez suficiente para entender que Dios habla de la manera que quiere, en el momento que quiere. Quizás en esta noche Dios está hablando con algunos de ustedes, quizás está hablando con todos, o quizás Dios simplemente quiere que ustedes lo busquen para que pueda hablarles.
Quizás también muchos de ustedes estén con la duda de por qué Dios no me habla o cómo Dios me habla. Los invito a que puedan orar, a que puedan buscar a Dios en la intimidad. Y les aseguro que muchas cuestiones, muchas preguntas, mucho de lo que ustedes tienen dudas y no están entendiendo como tal, les serán respondidas a través del tiempo y la voluntad de Dios en el momento correcto. Más bien es eso, es que hayamos entendido como iglesia hacia dónde estamos apuntando, de dónde vinimos y hacia dónde estamos realmente queriendo llegar, que no nos estemos encerrando en el orgullo del solamente recibir yo, nutrirme yo y que las bendiciones sean para mí, porque más que ser bendecido, la palabra nos encomienda ser de bendición. Y la madurez espiritual nos permitirá justamente, y lo veremos como testimonio, en más de uno de nosotros, que en nuestros peores días, en nuestros peores momentos, cuando quizás nos agarre el dolor, la angustia, decepciones y tantas cosas que nos pueden estar sujetando, será el momento en que Dios nos utilice a nosotros como instrumentos para bendecir a alguien más. Será el momento en que Dios nos sacará de nuestra percepción de que la situación está mala, para que seamos nosotros quienes salgamos a hablarle al prójimo del amor de Dios. Y quizás estemos con el corazón cansado, con la mente exhausta. A mí me pasa que muchas veces me veo saturado por mi trabajo y tantas cosas, y aún así Dios me sigue mostrando que Él va a seguir obrando. Aún en esos momentos, la palabra dice que en todo momento Dios estará obrando. Y nosotros como iglesia justamente debemos entender que no fuimos llamados a ser solamente el centro de la bendición y de la gracia de Dios. La gracia de Dios es para todos, la bondad y el amor de Dios es para todos. Y nosotros fuimos llamados a ser discípulos, para llevarle al que no conoce y al que quizás no ha entendido cuál es el propósito de Dios para su vida, que seamos nosotros quienes lleven ese mensaje. Que salgamos nosotros hoy con la idea y el propósito de ser realmente discípulos, de buscar la verdad y de permitir que Dios realmente haga la obra que tiene para nuestras vidas. Porque si seguimos con la mente de que solamente queremos las bendiciones y todo para nosotros, estaremos acorralados al punto de que si no se nos da algo, no sepamos entender que también es parte del propósito de Dios. De que muchas veces nuestros proyectos no son los que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos va a sacar, nos va a incomodar, nos va a proyectar hacia un lugar totalmente diferente a lo que nosotros tenemos asentado por correcto. No está de más pedirlo, porque la palabra dice que todo aquello que pidamos, el Señor tiene la potestad de darnos. Pero no todo lo que queremos es lo que nos conviene y es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y era eso más bien lo que quería compartirles a ustedes. Invitarlos a que realmente podamos buscar de Dios y podamos proyectarnos hacia una vida con Cristo en plenitud y con la madurez suficiente para salir de acá en más y ser aquellos discípulos que Dios ha encomendado. Que las cosas grandiosas lleguen, que los milagros y las maravillas de Dios se vean a través de nuestra vida, porque hay muchos acá que están con dones expectantes para florecer, tienen talentos, tienen dones que Dios les ha dado que son grandísimos y están encerrados en una burbuja de pensamientos, de cuestiones que no les están permitiendo a ustedes entender el llamado de Dios en la vida de cada uno. Tenemos la palabra como guía y a través de la palabra toda duda, todo cuestionamiento que nos genere incertezas será contestado. Pero fuimos llamados a cosas más grandes. Fuimos llamados a hacer la obra de Dios en cosas que realmente importan. Ya dejemos de lado el ser nosotros, empezamos a hacer para el prójimo aquello que Dios nos ha encomendado hacer. Los invito a cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Señor Jesús, agradecemos esta noche, Señor, la oportunidad